Dante, buenas tardes con todos. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, hermano. Bienvenidos nuevamente con todos a Sábados Laborales, este pequeño programa que hemos implementado con Dante Botton para poder conversar acerca de pronunciamientos vinculados al tema laboral, ¿no? El día de hoy lo que vamos a tocar es uno de los grandes conflictos que existen en las relaciones laborales, pues por un lado tenemos la libertad de los trabajadores de poder expresarse, ¿ok? Y de otro lado tenemos que, como un límite natural, ¿no? No solamente en las relaciones laborales, sino en todo tipo de relación jurídica, pues la reputación empresarial, ¿no? Todas las libertades, en la medida de que son derechos constitucionales, al igual que el honor o la reputación que también pueden postular las empresas, tienen un reconocimiento constitucional. Y en la medida de que son tales, son dos derechos que están reconocidos como tal, no pueden ser absolutos. No es que uno vaya a primar sobre otro siempre o exista una jerarquía, sino que esto se va a determinar siempre a razón del caso concreto. Entonces, hoy la gran pregunta va a ser, ¿cuáles son esos límites que debemos encontrar en las relaciones laborales a la libertad de expresión de los trabajadores y cuáles serían los mecanismos de solución frente a ello, ¿no? Cuando se presenta una vulneración de estos? Dante, buenas tardes, tus primeras palabras en torno a este tema. Gracias, Elías. En primer lugar, agradecer a Dios por estar aquí hoy contigo y bueno, poder hablar sobre un tema que es uno de los conflictos más comunes, como tú bien has dicho, ¿no? Uno de los derechos fundamentales que más continuamente genera una problemática al interior de una relación de trabajo es el conflicto entre la libertad de expresión por parte de los trabajadores y por el otro lado el derecho bueno, ya lo vamos a discutir, el derecho al honor o a la buena reputación de las empresas, ¿no? Esto se ha incrementado obviamente en el último tiempo, no necesariamente con la pandemia, sino en el último tiempo, sobre todo con el uso de las tecnologías de la información, porque hoy tenga empleador, las más y muestran muchas veces su disconformidad con esto, sea con su jefe, con el empleador en estricto sentido, sea con su colega, con un subordinado, como fuera, ¿no? Y esto, claro, abre un abanico de circunstancias problemáticas, porque, y aquí hay que ir entrando en el tema, es una falta grave en nuestra legislación y en la mayoría de legislaciones del mundo el, eh, el faltamiento grave de palabra, sea esta verbal o escrita, en contra, y la ley es muy clara, ¿no? Y luego vamos a contar algún caso donde quizás el Poder Judicial no lo tiene tan claro, pero la ley es muy clara, ¿no? Dice, en contra de los compañeros de trabajo, en contra de los superiores jerárquicos, en contra de personal de la empresa en general o del empleador. Entonces, claro, en buena cuenta, si yo, por ejemplo, insulto a mi jefe por las redes sociales, esa conducta es calificada como una conducta de falta grave, que puede ser o podría meritar el despido. Luego discutiremos eso. Pero claro, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que sí puedo decir y no puedo decir como trabajador? ¿Dónde se cruza la línea entre mi discrepancia y un ejercicio inválido de parte de la libertad de expresión por parte del trabajador? Porque vamos a hablar sobre los límites internos y externos de la libertad de expresión. Y también por otro lado, ¿qué cosas que diga el trabajador pueden ser generadores de afectación de la buena reputación de la empresa? El simplemente decir que mi empresa no trabaja bien, ¿eso es un faltamiento grave de palabra o es un contenido constitucionalmente válido de la libertad de expresión? Eso es lo que vamos a tratar de discutir hoy y entiendo que tú tienes una puntual sentencia de la Corte Suprema sobre este tema. Exacto, exacto, es correcto. Y claro, digamos que siempre queda en el tintero ese tema de que, oye,
tengo una reclamación laboral, ¿no? Me incumplen con los beneficios, no me pagan correctamente, o me tienen bajo condiciones laborales que son paupérrimas. Y claro, siempre está el tema de la reclamación laboral, ¿no? Y la legislación establece los canales a través de los cuales yo puedo implementar una reclamación, y muchas veces se olvidan esos canales y se utiliza simplemente una libertad, como tú bien dices, ya traspasándola y hacer un ejercicio irregular de esta libertad. Hoy, justamente con motivo de, esta, de este sábado laboral, tenemos una sentencia que es la casación laboral 19856-2016 Lima, Lima Este, perdón, que es una sentencia bastante particular y que he decidido mejor proyectarla para que se pueda analizar cuáles son realmente esta expresión o esta libertad de expresión realizada por el trabajador y que fue analizada por la Corte Suprema para determinar que el despido disciplinario en función de esta declaración era totalmente justificado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Ok? Un trabajador, utilizando las redes sociales, desde su cuenta personal, ¿ok? Hace un comentario respecto de una foto de un supervisor, de su jefe, que estaba publicada en redes sociales. ¿Ok? ¿Y qué es lo que indica en ese comentario el trabajador? ¿Ok? Vamos a ir directamente al fundamento número octavo, me parece que es donde ya la Corte ingresa a este análisis, perdóname. ¿Y qué es lo que la Corte nos indica? Aquí básicamente nos indica, oye, vamos a revisar, pues, cuáles son los parámetros del trabajador para hacer este comentario en Facebook, a través de las redes sociales, y qué es lo que finalmente dice, ¿no? Respecto de su compañero, en este caso de su jefe, ¿no? Y claro, el trabajador decía, oye, yo soy libre de poder expresarme en las redes sociales, así que no existe pues alguna infracción de parte mía respecto de la honorabilidad o la, digamos, la presencia pues de este colaborador. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes pueden ver en la tercera y cuarta línea del fundamento cuarto, el segundo párrafo, en donde se dice prácticamente lo siguiente, ¿no? Y un calificativo, ¿okay? Tomando foto, porque es una foto en la cual aparece una persona, el supervisor, tomando foto a su vez, y lo que dice este colaborador es, yo lo encontré durmiendo a las 2:30 de la mañana al puntos suspensivos, y quien le suspende, y quién lo suspende, ese señor, ¿no? Digamos que la reclamación viene por ese, usted nombres de la persona. Eh, Cuando la Corte analiza esto, se pregunta, ¿esto realmente, estas manifestaciones, estos calificativos utilizados por el trabajador, constituyen elementos que forman parte de la libertad de expresión? ¿Es posible entender un ejercicio regular de la libertad de expresión este tipo de calificativos? La Corte automáticamente, al revisar este comentario del trabajador, concluye en que definitivamente esto no es un uso regular de una libertad. Esto es un uso totalmente abusivo, desproporcionado de una libertad de expresión. Y claro, el trabajador pensaba que hacerlo en redes sociales aminoraba o en todo caso lo exoneraba de alguna sanción. Y aquí dos puntos claros. Por un lado, la libertad de expresión, y por otro lado, el uso de las redes sociales. Porque claro, algunos colegas cuando se le hizo sentencia indicaban, oye, a partir de ahora los empleadores van a poder sancionar a los trabajadores en función de los comentarios que hacen en redes sociales. Pero claro, no es que a partir de ahora, porque la ley está vigente pues del año 91, que después se reformó y se convirtió en el LPCL en el año 93, y la falta grave siempre estuvo prevista, ¿no? Este faltamiento de palabra que tú hacías referencia, Dante, en perjuicio del empleador, en perjuicio de los compañeros, en perjuicio de los superiores, ya estaba previsto como falta. Y esto es independientemente del mecanismo que se utilice. Puede ser de forma directa, puede ser a través, imaginemos, de una entrevista
¿ok? En una radio, en una televisión, en un canal de televisión, en un programa televisivo, a través de un comentario que puede ocurrir en redes sociales como ocurrió en esta oportunidad. Es decir, la falta se va a materializar, y eso lo analiza la Corte, independientemente de la forma como se manifiesta. Lo que va a ser importante es que esta manifestación sea pública, que tenga un alcance público, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente, y esto también va a colación con un pronunciamiento que también Servir tuvo hace unos años, en torno al uso de información publicada en redes sociales para atribuir sanciones o para atribuir responsabilidades y consecuentemente sanciones. Lo que había en ese tipo de pronunciamientos y que más o menos la Corte trata de seguir esa línea es, oye, mientras que la publicación tenga un alcance público, es decir, no restringido a un grupo determinado o no restringido solamente a la persona que publica como si fuese una agenda, si es público, se puede ejercer el poder de dirección del empleador, se puede sancionar sin ningún inconveniente. Y esto, lo que ocurre en esta publicación del trabajador, es que era al alcance público, no habría una restricción del público al cual estaba dirigido. Y es por eso que la Corte razona de que este comentario, ubicado en redes sociales, el empleador lo puede utilizar válidamente para poder imponer una sanción. No existe una vulneración a la intimidad del trabajo. Es un comentario público, lo puede recoger y a partir de eso establecer responsabilidad. Y cuando analiza el tema de que libertad de expresión, esto es libertad de expresión, la Corte dice esto no es libertad de expresión. Hay formas de realizar alguna reclamación y esta no es una de ellas. Por eso es que la Corte, al momento de resolver, terminar este pronunciamiento, declara pues infundado el recurso de declaración del trabajador y por tanto le da la razón a la empresa, porque sinceramente existía un uso irregular de una libertad. Tú, Dante, me parece que has tenido oportunidad no solo de revisar, sino incluso de participar en algunas audiencias vinculadas a esta contraposición de derechos. ¿Qué nos puedes decir en torno a ello, amigo? Sí, mira, hay varios temas. Qué interesante este caso. Bueno, por respeto a nuestro público, no hemos repetido, ¿no? Los insultos, los graves insultos que había manifestado este trabajador o trabajadora a través de las redes sociales, pero creo que 99.99999% de las personas que no ven advertirían que esos adjetivos son insultos, ¿cierto? Califican como insultos. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Eh, no sé si se me escucha bien, ¿sí, no? Sí, ya, perfecto. Lo primero es que, como decía, la libertad de expresión está reconocida en el artículo 2, ¿no? Inciso 4 de la Constitución. Pero ojo, este artículo 2, inciso 4, contiene una serie de libertades, bueno, de derechos, ¿no? Tenemos el derecho a la información, a la opinión, a la expresión y a un elemento de veracidad de la información. Es decir, si yo estoy transmitiendo una información, esa noticia, ese evento, ese acontecimiento que yo estoy transmitiendo, tiene que ser veraz. Debe respetarse ese elemento. ¿Por qué? Porque no existe el derecho a remitir o a transmitir información falsa. Entonces, cuidado, porque a veces nos confundimos. No todo es expresión. Una cosa es expresión, otra cosa es opinión, otra cosa es información. ¿Ok? Hoy nos interesa el derecho fundamental a la expresión. ¿Y qué contiene el derecho a la libertad de expresión? Bueno, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, lo ha dicho en el expediente 10034-2005, proceso de amparo, básicamente que se refiere la libertad de expresión a la capacidad de recibir y dar los puntos de vista personales del emisor, que en tanto sean opinables, requieren un básico de congruencia entre lo que se busca señalar y lo que se declara públicamente. O sea, la libertad de expresión ahí sí no está sujeta a la veracidad, porque no estás transmitiendo una información, estás transmitiendo tu pensamiento, tu forma de ver el mundo o tu opinión, si lo queremos ver así. Es tu punto de vista.
tu point of view, ¿no? Estás viendo tu punto de vista, ¿no? Sobre algo que está pasando, ¿no? ¿Y qué ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español? En el expediente 47/2002, el Tribunal Constitucional Español nos dice que la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones y un concepto amplio de entre el que deben incluirse las creencias y los juicios de valor. Entonces, claro, ¿puede un trabajador decir, por ejemplo, en una red social, la gestión de recursos la gestión de recursos humanos de mi empresa es pésima? Podría estar dentro de los alcances, porque es un juicio de valor. O sea, no podrías tú decirle al trabajador, oiga, acredite usted que la gestión es pésima. No, porque es un juicio de valor. Él considera, dentro de su expectativa, dentro de su valoración, que la gestión de recursos humanos es tal o cual. Pero si en el mismo ejemplo decimos que la jefa de recursos humanos es, y ahí utilizamos un insulto, ya no estamos dentro del marco del juicio de valor. ¿Por qué? Y esto también lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español. eh, Antes de entrar a eso, los límites. Entonces, la libertad de expresión, juicios de valor, temas personales, opiniones, ¿no? Ya está, perfecto. Entonces, el trabajador puede opinar dentro de lo que le parezca. Pero la libertad de expresión tiene límites. Y tiene básicamente dos límites como la mayoría de derechos fundamentales. Un límite interno y un límite externo. Los límites internos, dentro de los límites internos de la libertad de expresión, tenemos a aquellos que delimitan el derecho fundamental, ¿no? Delimitan al propio derecho fundamental. Entonces, claro, los límites internos son aquellos que sirven para definir el contenido mismo del derecho. Resulta intrínseco a su propia definición. Y ahí corresponde preguntarnos, ¿forma parte del contenido de la libertad de expresión insultar a las personas? Es decir, o sea, dentro de la configuración del derecho a la libertad de expresión está contenido el insultar a las personas, y en una ya conocida sentencia, el Tribunal Constitucional Español, en el expediente 105 del año 1990, nos dice que efectivamente no existe el derecho al insulto. La Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la dignidad de la persona. Es decir, la Constitución no podría reconocerle a una persona insultar a otra, porque quien recibe el insulto es mellado en su dignidad, ¿no? Entonces, el propio contenido del derecho fundamental a la libertad de expresión tiene este límite interno, que es que no forma parte dentro de las de manifestaciones del derecho a la libertad de expresión el insultar absolutamente a nadie, ¿no? Así que cuidado con eso. Y dentro de los límites externos, ahí sí viene justamente los derechos de otros, ¿no? Los límites que vienen por los derechos de otros. Y ahí viene el tema de la buena reputación de la empresa, ¿no? Hay una discusión bizantina, ¿no? De si efectivamente las personas jurídicas tienen derecho al honor o no, las personas, o a la buena reputación. Bueno, la Constitución, que a veces nos gusta y a veces no nos gusta, nuestra Constitución nos ha solucionado el problema. Porque si vamos al artículo 7 de la Constitución, nos dice que toda persona en general, tiene derecho a supongamos que nos que una reputación. Porque se han quejado algunos de nuestros televidentes o quienes nos siguen, no estamos dando los números de sentencia. Bueno, en el expediente 139 del año 1995, por ejemplo, que es una sentencia de larga data, el Tribunal Constitucional Español, en una muy buena sentencia, explica por qué las personas jurídicas sí tienen este derecho al buen nombre o a la buena reputación. Entre nosotros también el Tribunal Constitucional lo ha ratificado, ¿no? En el expediente 905/2001, acción de amparo. Ojo que todos estos datos los tengo a la mano también porque he hecho un pequeño paper sobre este tema que ya saldrá publicado, por eso lo tengo, ¿no? También, ¿no? Tengo los datos ahí. A Entonces, propósito. bueno, para ir cerrando esta pequeña opinión, ¿no? Las personas jurídicas tienen derecho a la buena reputación.
Lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, lo ha dicho el Tribunal Constitucional español, cualquier tribunal que se les ocurra, lo ha dicho, ¿no? Ya. Los trabajadores tienen derecho a la libertad de expresión, correcto, definitivamente, pero cuidado con los límites. Y ahí viene un tema que tú manifestabas que es bien interesante. A veces se piensa que porque se usan las redes sociales esto no generaría, no generaría ningún daño, por el contrario, el uso de redes sociales implica la masificación de la expresión. Es decir, la cantidad de personas que pueden verificar y determinar lo que mi juicio de valor es impensable, incontable, no se puede saber. O sea, si yo digo en mi red social y tiene carácter público que mi empresa es una, ¿no? Supongamos, ¿no? Eso lo va a ver cuántas personas. Yo no puedo saber cuántas personas lo van a ver. Si está en público, ¿cuántas personas pueden ver esa opinión, esa expresión? Ese juicio de valor. Entonces, y tercera conclusión es que no existe el derecho al insulto. Y luego analizar en claro, frente a tu pregunta, y perdón por este tema, un caso Claro. muy simpático, ¿no? Se produjo en que un sindicato, ¿no? Estaba dentro de se había adscrito, se había unido, ¿no? A una reclamación de otro sindicato. Entonces, en ese ejercicio de esa reclamación, lo que hacen los trabajadores es elaborar pancartas, ¿no? Bueno, esto es común porque sabemos que en los eventos sindicales pues se elaboran pancartas, muñecos, y luego tú nos contarás el caso de una corte, ¿no? Que ha decidido sobre un muñeco, ¿no? Entonces, estas pancartas, perfecto. ¿Cuál era el problema con estas pancartas? Que en estas pancartas se utilizaban palabras, frases, adjetivos que desde nuestro punto de vista se podrían considerar como insultos, ¿no? Como insultos. Se atacaba de racista, de discriminadores a determinados funcionarios de la empresa, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el tema, ¿no? Uno de los temas que los jueces deberían analizar desde nuestro punto de vista y es, primero, si hay el ejercicio válido de un derecho, es decir, si al ejercitar el derecho a la libertad de expresión, eh, estoy ejercitando un contenido válido, como ya hemos visto. No cualquier cosa que yo diga forma parte de la libertad de expresión. Ya hemos visto uno de sus límites es que no existe el derecho al insulto. Si como juez identifico que has insultado a alguien, no necesito ir más allá porque simplemente has ejercitado de manera indebida un derecho. Pero supongamos que nos queda la duda y queremos ponderar, ¿no? Somos ponderómetros, ¿no? Nos encanta la ponderación. Ya, perfecto. Entonces, lo que tendría que hacer el juez, como ya dijimos en la sesión pasada, me parece, es, oye, lo primero que haces en la proporcionalidad es verificar la idoneidad. Es decir, si ese insulto, si lo quieres ver así, o ese adjetivo, o esa frase que tú habías manifestado, tenía o era idónea para el ejercicio de tu derecho. Supongamos que tú dices, sí, efectivamente era idóneo el utilizar esa frase. Ya. La siguiente es donde yo creo que la mayoría de cosas indebidas deberían caer, que es en el test de necesidad. ¿Puedo yo manifestar lo mismo, mi misma disconformidad, por ejemplo, con un empleador sin utilizar insultos? Claro, Y la es respuesta una es pregunta sí. genial. Si la respuesta es sí, cae, ¿no? No supera el test de necesidad y por tanto esa afectación en el derecho a la buena reputación deviene inconstitucional. Un poco la idea es que como sociedad aprendamos a comportarnos también y ese es el mensaje que este Exacto. jefe, por ejemplo, está cometiendo actos tal, sin insultarlo. Por ejemplo, en el caso que tú habías analizado, Elías, es, ¿había alguna justificación para que este señor pusiera en sus redes sociales esos insultos? No se me ocurre ninguna circunstancia que pueda justificarlo.
Totalmente de acuerdo contigo. No hay ningún parámetro que podría justificar ello, claro. Es que muchas veces se piensa con el hígado y piensan que eso es un ejercicio regular de un derecho, pero no, o sea, vayamos con tranquilidad, como tú dices, en un ánimo socializador, un ánimo de pacificación. Oye, si quieres hacer un reclamo, hazlo de la forma correcta, ¿no? No es que cualquier forma de expresarme calce dentro de la libertad de expresión, sino existe un filtro y límites, como tú bien lo has indicado, que deberían cumplirse para poder mantener una relación laboral que en realidad debería ser pacífica, debería. Ahora, yo te cuento un caso rapidito para que tú nos des tu opinión. Es un caso que resolvió hace poco el Tribunal Constitucional Español, me parece que en febrero o marzo, sí, del año pasado. Bueno, no es tan antiguo, ¿no? Un trabajador no le daban los implementos de seguridad, ¿ok? Los EPPs. O sea, no le daban mascarilla, no le daban botas, guantes, lo que fuera. Y su empleador o sea, brindaba servicios a un ayuntamiento, ¿no? Lo que aquí sería una municipalidad, ¿no? Un ayuntamiento. ¿Correcto? Entonces el trabajador, ya cansado, ¿no? De que no le hagan caso y no le den los implementos de seguridad, ¿qué hace? Va donde o sea, quien recibe los servicios de su empleador, al ayuntamiento, y presenta una carta y le dice: señores del ayuntamiento, usted tiene un contrato con mi empleador no está cumpliendo las obligaciones de seguridad social en el trabajo, por favor díganle que cumple. Obviamente fue muy efectivo, porque tú ¿no? Tú estás contratando estos servicios, pues te dices: oye, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el hecho es que la empresa despide a este trabajador, ¿no? Eh, y el Tribunal Constitucional Español luego le da la razón y le dice: a ver, esto que ha pasado es que en realidad él estaba ejercitando su derecho a la libertad de expresión, porque él estaba considerando que la gestión, ¿no? Que estaba realizando dentro de la empresa no era correcta, más aún si la empresa no le daba solución. O sea, no es que el trabajador de buenas a primeras recurrió al cliente, sino que primero recurrió a la empresa. Ya como no le hacían caso, pues no le quedó de otra más que ir al cliente, ¿no? ¿Cómo es este tema? Particular, ¿eh? Particular porque frente a ello existe también otra alternativa, ¿no? Que es el derecho de resistencia, que no involucra hacer conocer respecto de ese tipo de situaciones a otras empresas, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de un tema de seguridad y salud en el trabajo, quizá el derecho de resistencia sí tenga algún asidero, ¿no? Oye, no me están entregando los IPPs, no sigo con la ejecución de la obra. Pero aquí va por otro lado, ¿no? Oye, qué medida puedo implementar para ser más efectista y lograr que mi reclamación sea escuchada por el empleador? Y ciertamente no tendría, digamos, algún parámetro de irregularidad, ¿no? Porque si la reclamación, digamos, fue escalando y no fue directamente hacia un tercero, parece ser un ejercicio regular, pero yo me decantaría si es que era necesario. Si es que era necesario involucrar a terceras personas en lugar de resolver el tema internamente, si es que el trabajador tenía otros mecanismos internos para poder hacer o lograr esa misma finalidad. Dependerá mucho de los pesos que se le asigne cada tribunal de justicia, sin duda, y acá el Tribunal Constitucional Español pues le dio esta facilidad considerando que era válido, pero yo creo que hay otras alternativas adicionales que se pudieron manejar y quizá, valorándolo en conjunto, la solución pudo haber sido distinta. Pero nuevamente, eso es lo que justamente nos da el principio de proporcionalidad, que a veces dependerá mucho de la persona que lo aplique, ¿no? Porque los pasos parecen correctos, los pasos parecen matemáticos, ¿no? Y que nos dan una razón objetiva, pero mucho depende de quién le asigne los pesos o quién visualice las alternativas de solución para poder pasar idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Pero esto es sumamente opinable, definitivamente. Decía mi maestro Juan Antonio García Amado que quien pondera nunca pierde, ¿no? Claro, si quieres ponderar es porque quieres que uno gane y ya sabe quién va a ganar, solamente le estás dando una apariencia y justificación, en realidad la decisión ya está tomada, ¿no? Y eso no es muy científico que digamos, ¿no? Otro caso, a ver, Elías, para que tú nos lo analices interesantemente. Y esto es real, ¿ah? También, ¿no? Aunque no lo parezca. Eh, eh, una sala laboral, a cuyos integrantes, para que no puedan haber represalias, ¿no? Eh, y no es un caso nuestro, jamás hablamos de un
caso Eh, nuestro porque esto- soy libre, ¿verdad?, de manifestar lo que yo desee. Es cierto, es cierto. El tema concreto es que esta sala se enfrenta a un caso muy, muy particular. Y es que un trabajador, nuevamente, en su Facebook, parece que hay un fetiche, ¿no? Por utilizar el Facebook para estas cosas, ¿no? Porque no lo he visto en Instagram ni en Twitter mucho. Bueno, en Facebook coloca la siguiente expresión, ¿ok? Obviamente voy a recortarla para no herir susceptibilidades porque no hay derecho al insulto, ¿no? Decía, la empresa, supongamos el nombre de cualquier empresa, es una M, ¿no? Todos hemos entendido qué es lo que puso el trabajador en redes sociales, ¿no? Y claro, va a esta sala y la sala analiza y dice, bueno, en realidad no hay una falta grave. ¿Por qué no hay una falta grave? Porque solamente has colocado el nombre de la empresa. No se ha dicho, no se ha determinado, no se ha individualizado el nombre ni del gerente, ni del apoderado, ni de un compañero de trabajo, ni nada. ¿Qué opinión nos puede dar frente a ese análisis jurídico? Jurídico parece poco, ¿no? Porque en realidad, como tú bien decías al inicio, o sea, esa discusión bizantina sobre si existe o no un derecho a la reputación de las empresas es una discusión tan antigua, tan anacrónica, que hoy no tendría mucho sustento, ¿no? Digamos que ese primer filtro no fue analizado correctamente por la sala, ¿no? Porque sí existe ahí el hecho de que se haya nombrado, básicamente ya te dice mucho de que estaba individualizado a quién iba el insulto, ¿no? Y eso me hace recordar mucho porque, además de este caso que hemos conversado ahora, a los 2, 3 meses se emitió otra sentencia en donde había una publicación similar, había un comentario de grueso calibre, pero que no se indicaba el nombre de la empresa. No se indicaba el nombre de la empresa. Era un trabajador que había cesado, ¿ok? Y un compañero en solidaridad dice, esa empresa ha hecho tal, y el gerente es varios puntos suspensivos, definitivamente, ¿no? O varios pedidos de reserva. Y claro, ahí, como no se señalaba el nombre de la empresa, la Corte Suprema allí sí dijo, oye, aquí no se ha individualizado el agravio. Pero en el caso que tú me comentas, sí se individualiza. Entonces, digamos, venga, no hay que ser muy ducho en la materia para verificar que hay una afectación a la libertad de expresión. Y eso también me hace recordar, Dante, tú también te acordarás de este caso, ya para ir cerrando un poco el tema, de la publicación a veces, no del insulto completo, sino de las iniciales, ¿no? Este caso tan llamativo de Rico Caravelo sabor a menta, ¿no? Estas simplificaciones de insultos, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Constituye o es un tema meramente subjetivo que yo puedo ingresar a verificar, digamos, literalmente qué es lo que significa? Si es que realmente quiso insultar o si realmente, digamos, puede ser, pues, no sé, hijo del sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cualquier tipo de comentario que pueda recurrir allí, ¿no? ¿Tú qué puedes recurrir a eso? Qué interesante, Elías, porque la verdad que justo lo había apuntado ahorita en el POSIT porque esto no estaba pautado. Y justo iba a ser esos casos que se me habían venido también a la mente. Hace muchos años, para quienes no lo recuerdan y no están muy familiarizados con el tema, hubo el caso muy famoso de un trabajador que fue despedido, lo mismo, ¿no? Por publicar en redes sociales. Pero claro, este trabajador era, digamos, más ducho o intentó serlo, ¿no? O más extravagante quizás, y no colocó el insulto, sino que utilizó un acrónimo, ¿no? O las iniciales, o las letras con las que se identifica un insulto, ¿no? En particular utilizó las palabras RCSM, ¿no? Que todos los que nos ven saben. Ha habido otro, no es el caso de este señor, pero también he visto que ha ocurrido, ¿no? O sea, la imaginación vuela, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dijo el Poder Judicial en ese caso? Recuerdo que incluso la empresa tuvo que llevar a un lingüista, ¿no? A un lingüista a la empresa, al juzgamiento para que explicara al señor juez, aunque yo entendería que no hubo necesidad de llevarlo, pero a veces hay que pecar por exceso que por defecto, que entendiera que en el castellano hay una sola manera de entender RC, SM y HDP. O sea,
hay una sola manera de entenderlo, ¿no? Claro, el trabajador que decía, y eso era lo anecdótico, que él en realidad no había insultado a nadie, sino que él decía que su jefe era rico caramelo sabor de menta. Obviamente nadie podría soportar esa justificación en el sentido que no existe ninguna razón para entender que alguien le diría a otra persona que es un rico caramelo sabor de menta, ¿no? O sea, ¿por qué decirle a alguien que es un caramelo sabor de menta? Obviamente era una justificación bastante burda, ¿no? Y el Poder Judicial le dio la razón a la empresa. Entonces también cuidado con lo que decimos o con lo que se puede inferir, no necesariamente el no colocar la palabra, la frase, sino un acrónimo o iniciales, no enerva que se puede entender perfectamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? La idea general siempre va a ser guardar compostura, ¿no? En todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos y mantener el respeto, ¿no? Tanto del empleador como del trabajador y del trabajador al empleador. Hoy hemos querido enfocarlo desde el punto de vista del trabajador que usa las redes sociales para manifestar su disconformidad, pero a través de insultos, ¿no? Que son los casos más llamativos, ¿no? Eh, pero ciertamente hay que tener cuidado con lo que decimos en general, ¿no? En general ese sería un poco el mensaje de estos casos que hemos analizado. Y solo para ir cerrando, Elías, no sé, tú creo que nos conociste un caso o has leído un caso sobre un trabajador que utilizó un disfraz, ¿no? Es correcto. Esto es curioso porque es similar a lo que tú comentabas hace rato de las publicaciones en carteles con motivo de un ejercicio de un derecho de huelga. Aquí también ocurrió lo mismo, ¿no? Trabajadores de una municipalidad estaban en una reclamación en contra de su empleador, había una discrepancia bastante profunda entre ellos, y claro, hacen una medida de huelga y parte de la medida, además de los carteles, además de las personas reunidas, era tener a un trabajador vestido con el disfraz de una rata, ¿no? Y claro, inició con un disfraz de una rata, pero después, cuando se va tomando las fotos después, aparece una rata con varios billetes alrededor suyo, ¿no? Pegados a su disfraz. Y claro, la entidad municipal tomó decisiones en torno a ello y empezó a iniciar procedimientos disciplinarios en contra de los dirigentes sindicales y esto llega al Poder Judicial y curiosamente allí ante el Poder Judicial a través de una sala laboral de Lima, lo que ingresa al análisis no es tanto de la acción a una persona disfrazada, sino que ingresa la identificación de ese trabajo. Si el empleador no logra identificar quién tenía ese disfraz, ningún otro puede ser despedido. Aunque ya de por sí deja ahí un tono un poco raro, ¿no? Porque claro, entramos a esta activización, ¿no? Porque finalmente busco una persona que no es trabajador, la he visto como tal, la meto dentro del ejercicio de huelga y luego no me hago responsable de nada, ¿no? Que es Claro, un sí, tema sí, sí. que nos podría dar a un tema de Es, irresponsabilidad, ¿no? es muy interesante, Elías, lo que tú dices, el enfoque, porque, claro, en el caso de las pancartas, por ejemplo, que yo manifesté, era un poco más sencillo porque los trabajadores tenían las pancartas. Entonces, claro, tú puedes atribuir que ellos están insultando al sostener la pancarta que contiene los agravios, ¿no? Las ofensas o las palabras injuriosas o insultos, ¿no? Pero en el caso de un señor que está disfrazado, entonces, claro, tú dices, yo no tengo nada que ver con el señor que está disfrazado, culpen al señor que está disfrazado y a ver si lo pueden identificar, ¿no? Claro, ahí lo que tiene que hacer el empleador es tener cuidado cómo imputa la falta, ¿no? Porque si tú lo que haces es imputar el haber utilizado o al haber participado como trabajador disfrazado de una rata, queriendo insultar de esa manera digamos, al alcalde, en el caso que tú nos propones, bueno, es muy difícil porque no vas a poder probar quién era esta persona, si era un trabajador, si no lo era. Por el Muy elevado. contrario,
Si tú, por el contrario, lo que tú imputas es incumplimiento de las obligaciones sobre la base de que has validado el comportamiento al participar de una reunión en la que está esa persona disfrazada, bueno, pero igual sigue siendo difícil, ¿no? Tampoco podemos caer en el otro lado de que cualquier cosa que haga, porque si no, pues una marcha pues no podría darse, ¿no? Una huelga, una manifestación, una paralización, no podría darse, ¿no? Hemos visto disfraces, quema de rostros, ¿no? Muñecos, de muñecos. este, exacto, ¿no? Y no sea verbal, imputar anteriores que hemos visto, ¿no? Lo de los acrónimos, lo de las pancartas, lo del uso del Facebook y de las redes sociales en general, ¿no? Así que tengamos cuidado con eso. Nada quita también que el WhatsApp, ¿no? Hay WhatsApp grupales, cuidado con lo que decimos en los WhatsApp grupales, ¿no? Eh, Porque claro, el conocimiento podría ser a través de alguien que remita el mensaje, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en un grupo, insulto, no sé, a mi gerente en esa conversación, pero uno de los miembros de la conversación reenvía el mensaje? Ah, ya el tema se complica, cuidado, ¿no? Por eso siempre decimos, la solución es que nos manejemos con cordura, no gordura, con cordura en nuestras relaciones laborales, ¿no? Que son las que a nosotros nos interesan por el momento, ¿no? Es correcto. Mantener esta cordura en las relaciones laborales es muy importante para no tener ese tipo de inconvenientes, no llegar a este nivel de detalle que en realidad tenemos una corriente razonable, ¿no? Si tienes un reclamo, oye, nada de insultar. Al contrario, se entorpece la comunicación. Siempre ocurre ello. Sea que estés en relación laboral, sea que estés en relación amical o cualquier tipo de relación en general, esto complica las cosas. Y ese básicamente es el mensaje de hoy, ¿no? Y en torno a los límites, como lo dice también varios constitucionalistas, el derecho de uno empieza o termina donde empieza el derecho de otro. Esto de acá es básicamente eso es lo que hemos querido compartir. Tenemos en realidad varias sentencias adicionales que quedan aquí en la gaveta para poder conversar, pero como siempre el tiempo es bastante traicionero, Dante, para poder conversar esos temas tan interesantes. Y justamente creo que el tema de la siguiente semana va a ser un tema también interesante, que quizá tenga vinculación con, no directamente con una sentencia, pero sí con un aspecto que está en boga últimamente, incluso nuestro Poder Judicial está incidiendo mucho en un control, una fiscalización de la jornada de trabajo a través de la geolocalización de los trabajos. Nos vamos a ver la próxima semana analizando ese tema, en qué medida esto es posible, es plausible, tiene algunos límites, cuáles son los cuidados que debemos tener, cuáles son los pronunciamientos que tenemos a nivel extranjero para poder tomar como referencia hasta qué punto podemos ejercer este tipo de fiscalizaciones o si básicamente es un elemento más pues, de la subordinación. ¿No es cierto, Dante? Sí, bueno, es un tema que ha salido, ¿no? Últimamente a propósito de un poder del Estado, ¿no? Que ha establecido que va a hacer este tipo de control. Y bueno, hace como una semana, si mal no recuerdo, también salió una sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre este tema, ¿no? Sobre la fiscalización de la permanente de las computadoras, ¿no? Para verificar, digamos, de manera constante y permanente de que, qué cosa está haciendo el trabajador en trabajo remoto, ¿no? Va a ser un tema seguramente muy, muy discutido. Es correcto. Entonces, el tema de la siguiente semana va a ser la fiscalización en tiempos de trabajo remoto. Y eso, con eso vamos a terminar esta sesión. Lamentablemente el tiempo nos queda corto, como siempre, pero están invitados todos a la siguiente sesión de la próxima semana, donde vamos a tocar ese tema tan interesante. Muchas gracias, Dante, por tu tiempo. Muchas gracias por compartirnos esta jurisprudencia, este conocimiento que tienes a través pues, de tu trabajo, de tu paper, que esperamos revisarlo pronto y que ya esté disponible. Por favor, tienes que compartirlo en redes sociales, como siempre, para que todos podamos tener acceso.
Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Estamos conversando la siguiente semana. Cuídense todos, cuídate, Elías. Chao, chao. Que estén bien. Cuídense. Muchas gracias a todos por su participación. Cuídense, hasta luego.